Cuéntanos de tu labor como compositor y acerca de la concepción del conjunto de 21 estudios concertantes. Bueno, yo desde muy temprana edad siempre escribía mis cosas y recuerdo que estudiaba allá en Cubanacán, en la ENA, y mi maestro de armonía, tuve dos maestros de armonía muy buenos. Uno fue el maestro Díez Nieto y el otro fue el norteamericano, ahora se me fue el nombre. Bueno, ahora se me fue el nombre ahorita te digo el nombre de este señor. Ellos siempre le llamaban la atención que mi trabajo, yo siempre, mi trabajo de clase, los movimientos que yo hacía, que tenían creatividad, que tenían buena iniciativa. Y a veces te mandan tareas, haz una melodía, crea una melodía y armonízala. Y entonces yo empecé a darme cuenta que tenía posibilidades de escribir, ¿no? Y lamentablemente muchas de esas cosas no existen. Otras sí están por ahí por mi casa, pero ya en los años 70 hicimos un grupo, un guitarrista que Juan José Suárez, hicimos un grupo que se llamaba Presente, Pasado y Futuro. Primero se llamaba Nuevo Mundo y después le pusimos Presente, Pasado y Futuro, donde tocaba Pedro García, tocaba oboe, mi papá tocaba fagot, mi hermano tocaba violín, Lino Alemán tocaba violín, Luis Carlos Badía tocaba violín. Bueno, Lino Alemán, Luis Carlos Badía eran de Guanabacoa. Mi hermano. Luis Carlos es el hijo de Mario Badía. Ajá, Luis Carlos, el que está en España. Sí. Bueno, ese más o menos, Juan José en la guitarra. En una época estuvo Mayito Badía tocando el piano. El otro, el hijo mayor de Badía. Y que fue el que hizo Tríptico a lo Bach, ¿no? Es una obra que le hizo el compositor del Tríptico a lo Bach. Y bueno, y teníamos ese grupo y yo compuse algunas piezas para el grupo. Entre las cosas que escribí, hice dos temas que inclusive después lo grabé uno de ellos y uno se llama Fantasía Negra. Albertico, ¿te conoces la Fantasía Negra, no? Albertico, ¿tú me oyes? Sí, sí, yo lo estoy escuchando, sí, sí, claro que me acuerdo de la Fantasía Negra, sí. Incluso la grabamos con la orquesta a dos flautas. Ajá. Tremendo tema, sí, sí. Eso lo hice yo. Tenía la Fantasía Negra es como una composición programática, o sea, tiene alguna historia de trasfondo, porque es un nombre muy peculiar. ¿Por qué le pusiste Fantasía Negra? Ay, muy buena la pregunta. Yo le puse Fantasía Negra porque yo quería en el tema abordar, inclusive en el tema tienen un centro que es una fuga barroca, completamente barroco. Y yo, un poco que mi idea redunda en las características del tambor, empieza con los tambores, se supone que son los tambores bata 6x8, y entonces entran unos acordes, tensiones, ¿no? De séptima mayor, y ahí entra la melodía. Entonces,
termina toda esa parte, bueno, termina toda esa parte de la melodía y cae en una fuga. A mi do, la, si, do, la, paso, la, si, la, do, la, si, do, la, la, tu mami, do, ki, la, la, si, pa, to, pa, tum. Y con, es un poco loco eso. Entonces estamos hablando como el imaginario, digamos, africano, esa diáspora africana en Cuba con la unión del europeo a partir del uso. Precisamente, ahí es donde está la cosa. Ese fue mi idea, y creo que sí, inclusive trabajando aquí en el camp, aquí en una escuela de música popular, yo monté esto con los alumnos y yo hice una orquesta aquí en Baja California, en Tijuana, que se llama Calafia. Calafia con K, porque es con C, ¿no? Pero quise diferenciarla porque le dicen aquí a unos camioncitos, le dicen calafia. En realidad le llaman, son calfias y la gente le dice calafia. Y entonces yo le puse calafia, pero con K. Fue una idea también de mi esposa. Y monté la fantasía negra, como otras cosas que he hecho. Hay un tema mío que se llama Duro de Tocar, también de Latin Jazz. Y bueno, voy a centrarme un poquito más en la pregunta que me hiciste, porque te estoy hablando solamente de esa obra, pero en realidad mi objetivo era escribir música de diversos, ha sido siempre escribir de todo, de todo. Tengo varias piezas para flauta y piano. El mismo Vertigo puede comentarte respecto, por ejemplo, a la Fantasía Pregón, por poner un ejemplo. O una pieza que es uno de los estudios, el estudio 15, que se llama Realización en aire de danzón, y es una pieza para flauta y piano. Los estudios tienen su historia, pero no sé si yo creo que el que debe hablar de cómo comenzaron la historia de los estudios debe ser Alberto, no yo. Ah, bueno, por favor, por favor. Así que yo le paso la respuesta a esa, Betty. Sí, no, yo creo que, a ver, yo voy a hablar un poco así de cuando yo conocí a Maestro Corrales. Cuando yo lo conocí, yo creo que él sí tenía varias composiciones, ¿no? Como el Danzón a Mozart, el Big Ben, Fantasía Negra, Duro de Tocar, y eso más se centraba un poco más como en la música tradicional cubana, Latin Jazz. Y yo me acuerdo incluso de la Fantasía Pregón, cuando él la compuso. La Fantasía Pregón es para una obra para flauta y piano. Y yo me acuerdo que él me dijo, estábamos hablando una vez, porque a Corrales también le gusta hacer artesanía y esas cosas. Y algún día tienes que visitar su casa en La Habana, en Cuba, en Guanabacoa, que la hizo él con sus manos. El piso lo hizo él todo. Y entonces había unas cosas ahí de madera y cosas artesanales lindísimas que todas las hizo él. Es decir, que él tiene otras inquietudes creativas que no son solo en la composición. Y yo me recuerdo cuando él me dijo, tengo este tema, que es el tema de Fantasía Pregón, que lo tengo desde que era joven, no sé, que tengo 18 años. Y entonces yo le dije, profe, ¿por qué no lo escribe? Que eso está de lo más bueno, no sé qué. Y creo que a partir de ese momento un poco, es decir, no porque yo lo haya estimulado, ¿no? Yo fui un factor, pero a partir de ese momento yo creo que es cuando Corrales se enfoca más un poco en lo que es la composición. Incluso la mayor parte del catálogo de Corrales es a partir de hace 10 años o 15 años.
que fue, yo me acuerdo cuando él empezaba a componer y me decía, oye, esto se le va cogiendo el gusto, que es una cosa, es un bichito que no, uno no puede parar. Eso, bueno, haciendo referencia a un poco a la pregunta también que tú hiciste y con respecto a los estudios, nada, yo conocí a Corrales y hay muchísimas anécdotas que contar, pero resumidamente, yo conocí a Corrales y, y él me dijo, mira, te voy a decir, ¿tú quieres que yo te diga lo que tú quieres escuchar o lo que yo pienso? Y yo le dije, no, no, lo que usted piensa. Y dice, bueno, estás embarcado tocando flauta. No sabes tocar flauta. Pero no te lo estoy diciendo para hacerte mal, sino para ayudarte. Tienes remedio, ¿no? Pero tienes que trabajar duro. Y, y entonces Corrales llevaba, cuando yo lo conocí, más de 16 años sin tocar flauta, seriamente de estudiar. Sí tocaba flauta, pero estudiando y había tenido unas transformaciones en su vida que son importantes, si él quiere hablar después de eso. Y entonces, para mí es una etapa muy importante, fructífera y hermosa. Yo también estaba saliendo de la adolescencia, creciendo, y lo conocí a él, y entonces fue una relación de amigos, de, de padre e hijo, y de alumno y profesor. Entonces es toda esa combinación. Y hago todo este preámbulo porque fue como un renacimiento de los dos. Yo incluso quería dejar la flauta, yo iba a empezar el ISA, el Instituto Superior de Arte en Cuba, lo iba a empezar por composición, yo no tenía ya, y le volví a coger el amor ese a la flauta, gracias a Corrales. Y él también empezó como a estudiar, fue un estímulo mutuo. Recuerdo, era increíble, yo iba a las clases comenzaban los sábados a las 10 de la mañana y eran las 12 de la noche, las 1 de la mañana y todavía no parábamos de tocar flauta. Wow. Había veces que me quedaba ahí porque ya era tan tarde que él me decía, quédate aquí a dormir porque hasta ahora no te vas a ir para tu casa, que esto es muy tarde. Y era el día entero tocando la flauta, en las fiestas, los fines de año, la familia entera celebrando, bailando y nosotros tocando flauta. Ese era como nuestro hobby más, más preciado, era ahí en eso. Y yo, bueno, el profesor Corrales me estaba trabajando un problema técnico, que era la parejidad y la continuidad de la columna de aire. Y recuerdo un día que se apareció con un estudio, que fue el uno, que precisamente porque hacíamos un ejercicio basado, Sí. exacto, un ejercicio basado en los ejercicios de Moise que comienza a partir de la nota Si y va bajando hasta la nota más grave de la flauta, Do o Si, y es comparando, es decir, la calidad del sonido. Y entonces él hizo el estudio 1 basado en eso. Y me acuerdo, mira, para que resuelvas este problema. Pero, y entonces después, como a los 3 o 4 días, yo fui a su casa a dar clase y había escrito el número 2 y así fue poco a poco. Entonces, él hacía como los estudios para mí, pero también personalmente para él mismo. Uy. Y entonces fue todo eso que, bueno, sí, a Corrales le faltaban un par de dientes en la boca, le faltaba uno abajo, pero aquí arriba también le faltaban. Y Corrales fumaba muchísimo en aquel entonces. Me acuerdo que se fumaba, no sé, 2 y 3 cajas de cigarros diarias. Había veces que él prendía un cigarro y lo ponía arriba de la mesa y me explicaba algo, se le olvidaba que ese cigarro estaba prendido y prendía otro. Y después se fumaba los dos al mismo tiempo. Yo le digo, Eso yo explica, le, Albert, que también tenga mucho, o sea, que tiene muchos estudios que son duetos, ¿no? ¿Fue sí porque hay se dio cinco, para ustedes dos o que sí, 5 de los sí, 22 hay estudios? 5 de los estudios que sí son a dueto y lo grabamos los dos juntos también en ese disco. Pero nada, es increíble. Yo siempre digo, yo no sé
yo a Corrales le digo un poco el vikingo. Porque las cosas que él ha hecho son cosas que casi un poco sobrehumanas. De verdad, tocar con la calidad que lo hacíamos y hay también otros videos tocando, nosotros hacíamos conciertos, planificábamos hasta la cantidad de ondas de vibrato. Sí, era un trabajo realmente intenso y eso a mí me ayudó tanto eh, y era increíble cómo él con esas cosas de falta de dientes y entonces, por ejemplo, cuando se sacaba una pieza de la boca, entonces ya había que cambiar de nuevo toda la embocadura porque se iba la presión por aquí, por allá. Y bueno, y ahora después con la prótesis, es increíble. No, Entonces, para las personas que puedan escuchar esta entrevista y que no sepan, la emisión del sonido y el control de la emisión de sonido es una de las principales dificultades a las que se enfrenta el solista, pero más en el vibrato. O sea, pueden hablar ustedes dos precisamente de cómo coordinaban esta emisión del vibrato y que coincidieran. ¿Cómo hacían, Albert? ¿Cómo practicaban eso? yo recuerdo que cuando Corrales me enseñaba el vibrato, bueno, lo practicábamos con metrónomo. Entonces había que hacer cierta cantidad de vibraciones por tiempo, por beat, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De Y eso iba a hablar. entonces eso era como practicar el control del vibrato. No era dejar el vibrato al libre albedrío, sino uno controlarlo. Y también depende de la expresividad que lleva la música y del estilo musical también. Hay música que lleva un vibrato más rápido y otro un vibrato más lento. Y hay música que no lleva nada de vibrato. Entonces, nada, simplemente con el tiempo íbamos tocando las cosas en tiempo y entonces hacíamos, vamos a hacer 5 ondas de vibrato, por ejemplo, y lo practicábamos parejo para que quedara como si fuese una sola flauta, para que no hubiese problemas de desentonación. Había veces que nosotros tocábamos y se oían 3 flautas o 4 y era de que habíamos alcanzado un nivel de empaste y de empatía sonora que se escuchaban los armónicos y, y nada, se escuchaba como una tercera o cuarta flauta así, nosotros estábamos tocando y era como mágico. Eso es algo súper interesante, ¿no? El tema, porque primero, en cuanto a lo del vibrato, ¿Es verdad? Mi maestro Koef, él me enseñó y me exigió cuantificar las vibraciones como si fueran valores, Entonces yo estudiaba, por ejemplo, una vibración por negra, depende del aire que pusieran en el metrónomo, no, ja, 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 ja. 2, corchea, ja, 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 ja. Tresillo, ja, ja, ja. 4, 5, 6, 7. Así iba y todo bajo un control de distribución matemático. Entonces, de esa manera, lográbamos, Albertico y yo, tener una similitud casi exacta de la cantidad de vibraciones. Por supuesto que eso va con el fraseo musical. No es el vibrato es como la sal en la comida, ¿no? Que si le pones muy poco está desabrido y si le pones mucho está salado, ¿no? Que también Entonces, depende del estilo musical que se está interpretando, ¿no? por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, uno está tocando el barroco y en el barroco prácticamente no lleva vibrato. Exacto. Y lo que precisamente, si vamos a analizar desde el punto de vista estilístico, cuando tú, la música de Bach, que está llena cuando hablamos de disonancias
La gente piensa en el siglo XX, ¿no? y no, ya ese señor hacía rato que estaba utilizando las segundas mayores y suenan riquísimos, pero ¿cómo suenan bien si tú sabes hacerlas bien? Porque si tú tocas esos intervalos con vibrato, suena horroroso. Pero cuando entra el sonido completamente recto, do, re, y se queda sonando y después pasa a la tercera, es algo súper interesante. Yo utilizo a veces utilizo ese recurso, ¿no? En varias cosas. Y ese estudio 1, que yo lo hice en Vertigo, para precisamente, él movía mucho la mandíbula para saltar de una nota a otra. Parece que alguien le dijo que para tocar de un intervalo tenía que mover la mandíbula, cosa que errónea. O lo hacía inconscientemente al colocar el diafragma, ¿no? También. Sí, entonces él cambiaba la boca, la movía de lugar. Y por eso hice el estudio 1. Inspirado en la música de Bach, precisamente en la tocata y fuga. Bien, por eso que hace. Y entonces, precisamente como se mantiene una nota fija, en este caso es si, la, si, so, si, fa, si, tú, es para que un sonido esté siempre uno tiene que tocar un sonido delante de otro. Delante. Nunca es abajo ni arriba. Sí, el la está delante. Y siempre delante, siempre, no pensar en que vas a bajar. De esa manera, el movimiento de la mandíbula no se hace. Debe ser bastante ortodoxo la técnica de evitar cambiar de posición, porque es como cambiar el escenario. Cuando tú cambias la posición de la mandíbula, tú estás cambiando el escenario. Entonces, acústicamente, si el objetivo, por ejemplo, cuando uno estudia los estudios diarios del arte de la sonoridad de Moisés, es por medio tono. ¿Por qué medio tono? Porque es la distancia más corta que tenemos en la música occidental. Y entonces, ¿cuál es el misterio de eso? ¿Cuál es la materia prima que tú le imprimes a un sonido que te quede bien? Bueno, esto no es una clase técnica, ¿no? Pero lo mismo que tú haces con este sonido es lo que tienes que hacer con el de al lado. Sencillamente vas a mover un dedo y va a sonar de si al si bemol. Pero la misma forma en que tú echaste al aire, en la misma posición que tú estás colocado, todo tiene que ser igual. Y ese ejercicio de Moisés precisamente es para emparejar la sonoridad y para que, y siempre yo pongo el ejemplo, me gusta convertir lo intangible en tangible. Y por ejemplo, si tú miras el piso de tu casa, ves que tiene mosaicos puestos, ¿no? Tiene losas. Y bueno, ¿y por qué todas las losas son iguales? Primero, porque tienen la misma medida. Segundo, porque tienen los mismos ingredientes. Las losas, la misma cantidad de tinte, el mismo tipo de cemento, la misma imprenta, es decir, la misma prensa fue la que la fundió. Entonces, por lo tanto, son iguales. Y si eso tú lo llevas a nosotros, la forma en que tú emites el aire, la forma en que tú comprimes el aire, porque siempre hablamos de que la materia prima, obviamente, de cualquier instrumento de viento es el aire, y el aire está en el ambiente, ¿no? Pero tú la haces así a la flauta y no suena. Por lo tanto, ¿dónde tú llevas el aire para comprimir el aire, para dar la presión y cómo lo devuelves? Entonces tú tienes que buscar la manera de que la misma forma que tú le echas el aire a esta nota, la que continúa tiene que ser de la misma manera, sin cambiar absolutamente nada. Entonces, eso es el resultado. Y para eso yo hice ese ejercicio, para Albertico. Albertico forma parte, yo tengo un listado de alumnos bastante grande, que para mí, mis alumnos fueron mi inspiración.
de toda una serie de cosas y sobre todo me enseñaron algo muy importante que es a aprender. Mis alumnos me enseñaron a aprender cómo debía yo proceder para enseñarlos. Y todavía aprendo todos los días, ¿no? Algo nuevo. Y en este caso, Alberto Rosa me recuerda a otra generación de flautistas como la época de Daniel Peñalver, Carlos Cano, Adis Fusté, una excelente flautista. Toda aquella generación de muchachos que al igual que Albertico no salían de mi casa. Yo lo traía de Cubanacán de allá y estaban todo el fin de semana en mi casa. Estábamos las 24 horas del día tocando. Cuando yo dejé todo aquello, me dediqué a tomar ron, a fumar bastante. Todo lo que no se debía hacer era lo que yo, porque quizás me sentí, no quiero justificar, no, mi actitud. Quizás me sentí un poco deprimido por toda una serie de cosas que me habían sucedido, ¿no? Que no voy a repetir porque en definitiva ya pasó y lo que pasó ya no tiene sentido repetir. Y no quiero tampoco justificar mi posición, sencillamente me di cuenta que no podía continuar y de esa manera un día dije, no tomo más y no tomé más. Yo no fui a médico, ni a psicólogo, ni a psiquiatra, en ningún lado. Sencillamente ese día me tomé 2 botellas de ron y dije, no me tomo un trago más. Se acabó. Y así con el cigarro fue lo mismo. Un tiempo después lo dejé y ya, y no fumé más. Entonces en esa etapa aparece el ángel del ejército de ángeles que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Y me mandó a Albertico para ayudarme a retomar lo que verdaderamente yo amaba y lo que yo hacía. Y sí, Alberto Rosa fue muy importante y es muy importante en mi vida emocional y en mi vida profesional. Y tengo que comparar con la época aquella de Carlos Cano. Pero qué bonito es cuando uno tiene personas que tú los quieres como si fueran mis hijos. Tengo 3 hijos, Evelyn, Elizabeth, Albertico, y esas son mi vida. Y ahora mis 6 nietos. Y entonces yo quiero a estos muchachos como si fueran parte de esa familia que yo creé, ¿no? No, y además, no solamente los 6 nietos, tiene 21 estudios concertantes que nacieron, ¿no? A partir de la enseñanza con Albertico, ¿no? Es decir, que así mismo es. 7 nietos más o menos. Esos son 21 bisnietos. Sí, pero además es tan interesante cómo usted está refiriendo, ¿no? Esa reflexión que tiene a partir de ser un educando, ¿no? De enseñar y a partir de detectar un conflicto, un defecto técnico, una situación que hay que resolver y cómo se ha diseñado ese estudio para resolver esa circunstancia. Yo también quería mencionar que Alberto Rosas ha convidado a toda la comunidad de flautistas, ¿no? Que están diseminados por el mundo y que están en Cuba, a interpretar su propia versión de uno de los 21 estudios concertantes. Alberto Rosas, háblanos de cómo se te ocurrió esta idea, cómo has dialogado con este tema de las redes sociales para usarlo como un método de divulgación de la obra de tu maestro Corrales. Nada, yo
eso creo que es una deuda que yo tenía hacía tiempo con mi maestro. Y nada, estoy aquí ahora en Alemania haciendo un máster y bueno, la exigencia es bastante alta y hay que estudiar hay que estudiar mucho flauta. Pero yo estaba como que indagando en nuevos métodos que no conocía. Y entonces digo, pero qué yo hago buscando otros métodos si es que tengo uno de mi maestro que no tiene nada que envidiarle? Y esos métodos son famosos. Voy a estudiarme ese método que incluso fue escrito en parte para mí, vaya. Entonces, nada, me puse a estudiar los estudios y dije, voy a grabarlos y voy a ponerlos en internet. Porque yo no soy tan bueno en la tecnología, que quiero aprender, estoy en eso, ¿no? Pero sí me he dado cuenta de que el mundo avanza, ¿no? Y la tecnología actualmente forma parte de nuestras vidas. Sobre todo ahora con esta crisis del coronavirus, el mundo, bueno, que ha dado un cambio que es inimaginable. Es decir, ahora mismo, esto que estamos haciendo es gracias a la tecnología. Y también las conferencias que yo doy en la escuela, que no se pueden hacer clases presenciales. Y entonces con toda esta idea de coronavirus, de las redes sociales, quise un poco como que empezar a grabar los estudios y ponerlos en las redes sociales. Pero como las ideas casi siempre van creciendo, y eso es una cosa de que yo he aprendido de Corrales, de que cómo ir evolucionando, cómo plantar una semilla y que esa semilla no solamente crezca y se convierta en un árbol, sino que sea un árbol que también germine y dé más semillas para después volver a plantarlas. Y todo empezó con una semilla y cómo se va creando un bosque. Eso yo lo aprendí de Corrales. Y entonces, nada, yo pensé un poco, a veces me pongo en el lugar de las personas y pienso qué es lo que me pasa a mí, ¿no? Y eso puedo pensar también que a las personas le puede pasar lo mismo. A veces cuando uno no tiene una motivación, no, 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 cuando uno no tiene un objetivo, no trabaja para ese objetivo, para cumplir ese objetivo. Y entonces con esta historia de la crisis del coronavirus, a veces hay personas que pierden la motivación de tocar flauta, de seguir en la música. Y entonces dije, mira, esto es un momento en que cada uno a veces es bueno que se encuentre a sí mismo. Y nada, empecé a escribirle a personas, amigos míos que hacía 10 años no veía. Y le digo, oye, mira, no sé si conoces el libro de estudio de Corrales. Te pongo un reto, que grabes un estudio y lo pongas en las redes. Pero Alberto, pero yo llevo 5 años sin tocar flauta, 10 años sin tocar flauta, ¿qué cosa es eso? No, eso está muy difícil. Yo le decía, mira, cuando Corrales escribió el libro llevaba 16 años sin tocar flauta y además grabó el disco, grabó los 21 completos. No jodas, no, cuando me digas eso. Y entonces ha sido también un estímulo para muchos flautistas. Y entonces es también positivo. Nos reencontramos personas que hacía tiempo no nos veíamos. Por ejemplo, tú y yo hacía tiempo, yo no te veía desde que yo tenía 14 años. Así mismo. Hace bastante tiempo. Y mira, estamos ahora haciendo esta conferencia, que gracias por esta magnífica idea. Y así cada uno va poniendo su granito de arena. Y también, bueno, darle promoción a una obra que para mí es de un valor inmenso. Yo creo, Fundamental, sí. estoy
casi completamente seguro de que es el único método de su tipo escrito por un cubano. Estoy casi seguro, por lo menos si hay uno, bueno, yo he averiguado por todos los medios posibles y no he averiguado. Y tampoco conozco uno en Latinoamérica que tenga esta envergadura. Sí hay otros estudios, como por ejemplo, pero estudios técnicos, pero estudios de música concertantes, no conozco ninguno, excepto los estudios tanguísticos de Piazzolla, pero son 6 estudios que son tangos, es decir, es como para el tango. Y la música de corral es un poco, son estudios concertantes técnicos y que incluye elementos de varias cosas, no solamente en los estudios de corrales podemos encontrar lo mismo, un danzón, una melodía que hace referencia a Bach, que otras melodías que hacen referencia al impresionismo, al puntillismo, a la música afrocubana, a la música del jazz. No, y que en el caso, por ejemplo, de Astor Piazzolla, que tú lo mencionas, son estudios que pueden ser interpretados por cualquier instrumento, no son concebidos para la técnica flautística, ¿no? Como quien dice. Y tú hacías alusión, Albert, a una cosa muy importante, y es el virtuosismo y la variedad, la diversidad que abrazan estos 21 estudios concertantes. Entonces yo quería preguntarle a Corrales cuáles habían sido los principales problemas que él había querido atacar con estos estudios. Por ejemplo, yo estaba leyendo en el prólogo del libro que él habla de la gimnasia de los dedos, ¿no? De la mecánica de los dedos, y a mí esa imagen me pareció extraordinaria, porque a veces yo como flautista he sentido que mi boca y mi mente van por una parte, pero mis dedos, ¿no? Se sienten imposibilitados a lograr eso que mi mente está diciendo. Entonces yo quisiera que el profesor Corrales nos hable qué define él como esta gimnasia de los dedos y qué otros problemas él quiso atacar, ¿no? Y solucionar a través de sus estudios. Bueno, qué interesante. Primero te voy a aclarar algo. El término de la gimnasia de los dedos no es mío. ¿Ah, no? No, tú sabes de quién es. De ese otro que está ahí que se llama Alberto Rossi. ¡Ah, sí! El que dijo, profe, los estudios de esto es como la gimnasia de los dedos, porque es que las combinaciones que usted hace no son usuales. Es decir, y yo trabajé desde el punto de vista mecánico, por decirlo de algún modo, en moverme en otra, tratar de hacer los estudios de una manera en la cual el ejercicio de los dedos rompa un poco con el ejercicio quizás de los estudios tradicionalmente hechos, ¿no? Es algo bastante complejo desde el punto de vista de hacer diferente mecánicamente algo que tiene una sola forma de hacerse, ¿no? Pero sí, yo traté porque una de las cosas más importantes que hay es eso que tocabas de decir, es la sincronización de los dedos. Y a veces creemos que estamos tocando limpio, por decirlo de un modo, y no te va a salir limpio si cuando tú vas a hacer un pase de do a re, si tú no trabajas el pase do re correctamente, que tienes que de pisar con un dedo a mover todo el resto de los dedos y abrir otra vez el primer dedo. Entonces, parece una cosa muy simple, ¿no? Do, re, do, re, do, re, do. Inclusive, yo cuando tocaba, a mí no me gustaba tocar, por ejemplo, el concertino de Chaminade. A mí no me gustaba tocar el do, re, do, la con la posición de trino, como mucha gente toca. Do, re, do, la, do, re, do, la, do, re, do. Eso yo lo hacía por posición normal. Do, re, do, la, do, re, do, la, do, re, do, la, do, re, do, la, si, la, do, re, do, la, si, la. A la velocidad que sea, porque es la posición del re. Y no estoy diciendo que esté incorrecto que lo haga otro por la posición de la llavecita de trino, ¿no? No, pero es que la posición de la llavecita de trino, cuando uno lo baja, los niveles de velocidad desafina. Por supuesto que desafina, por eso es que... El re le da mucha limpieza a la ejecución.
o desafina muchísimo, precisamente por eso es que a mí yo no lo utilizaba. Y, por ejemplo, estos estudios está encaminado a el estudio, por ejemplo, el estudio 5, que es un reto que yo quiero que Albertico está obligado a tocarlos todos, ¿no? Pero el 5, y ahora te lo voy a poner a ti también. Es un estudio bastante completo desde el punto de vista de las exigencias técnicas, porque tiene muchos saltos de terceras, de cuarta, pero en el centro está hecho para trabajar los trinos. Todas las combinaciones de trinos, bueno, o casi todas, ¿no? No, pero trato de abordar combinaciones de trinos usuales y no usuales. Normalmente, generalmente uno utiliza el trino por medio tono y por un tono, pero generalmente yo traté de utilizar la mayor cantidad de combinaciones posibles de trino y con un sentido artístico. No es un problema. Algo que sí creo que es válido en los estudios es que está la técnica, pero está el arte. El arte. Por ejemplo, a mí me sorprendió la versión de Carlos Cano en el estudio el 8, porque en realidad él le da una interpretación completamente diferente a la que yo concebía. Y eso es lo interesante de este reto que ha hecho Albertico, ¿no? Que cada cual es libre de ejecutar los estudios a como le sugiera, ¿no? Eso me encanta eso. Por supuesto que el objetivo, cada estudio, por ejemplo, ese mismo estudio 8, independientemente a la gimnasia de los dedos, que te la tiene bastante, está para la distribución. Yo lo hice para distribuir los valores regulares e irregulares. La combinación de cuando tú estás tocando, que a veces no nos preocupamos de ser lo más exacto posible en la distribución de valores. Eso tiene que sonar como si fuera una rueda sin fin, ¿no? Una rueda, algo cíclico, pero se combina el cinquillo con 7, con 4, es una combinación rítmica bastante interesante, junto a una melodía que puede sugerir lo que le sugirió a Carlos Cano. Hacerlo más lento, pero mucho más expresivo, transmitiendo. Iba a preguntar, por ejemplo, cuando uno ve, hablando de estos valores irregulares, ¿no? Y de la interpretación, por ejemplo, cuando uno ve el estudio 3, que es un estudio muy, muy hermoso, yo veo que usted, por ejemplo, no señaló dinámica en todo el estudio. Es decir, No, es libérrima la interpretación, uno puede seleccionar ¿Cómo eso consiguió es a la gusto, dinámica en estos estudios? obviamente. Eso, quizás en un momento dado si tengo la suerte de que algunas editoras se interesen en publicar mi libro, quizás entremos a hacer una serie de revaloraciones, ¿no? En cuanto a eso, pero no creo que sea necesario, porque, y en ese ejemplo que pusiste, ¿cómo se llama ese estudio? Mariposa. Y cada cual debe tener una imagen de su mariposa. Y para mí la mariposa no pesa, para mí la mariposa es uno de los animalitos vivientes en este mundo más bello, más finos, más exquisito en cuanto a su estilo de
hasta de movimiento, ¿no? Y delicado. Entonces, y ligero. Así que yo es muy libre a la elección de cada cual en cuanto al carácter que le va a dar a esa mariposa. Ese estudio tiene sus dificultades técnicas bastante difíciles. Pero mire, pero esos intervalos, ahí está la gimnasia, ahí está el término de vertigo. Pero mire, y un poco el nerviosismo de que a mí me refiere un poquito la mariposa, ¿no? En cuanto a viéndolo uno, viendo a la mariposa con cierta aparente inestabilidad, aparente, porque lo que para mí es irregular, para ella es regular. Exacto, y yo estaba mirando también en ese pasaje que está mencionando, entra en contraposición el tresillo con la articulación ligada de dos notas. Ajá. Entonces eso crea un conflicto como intérprete, ¿no? Porque primero uno quiere mantener estable el valor del tresillo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, de alguna manera hay una insubordinación de la articulación a lograr ese efecto del tresillo. Porque precisamente la articulación responde a un aspecto musical. Y si te pones a ver, es hasta jazzístico. ¿Tú entiendes? Es una forma de la dicción de cómo uno va. Pero bueno, yo creo que lo importante es precisamente esto que estamos hablando, que estamos debatiendo, y que cada cual se plantee un criterio, ¿no? En cuanto a lo que va a hacer. Porque el resultado de una obra artística es, nadie se va a fijar en la parte mecánica. A mí no me interesa cuando tú escucho algo, qué es lo que tú hiciste para resolverlo. Ese es tu problema. No, a mí lo que me interesa es el resultado, qué bonito sonó. Por ejemplo, Albertico, cuando me está tocando el estudio 6, que es un estudio bastante difícil, que se mueve en los puntos altos de la flauta en todo tipo de combinación, y cómo él resuelve toda la situación en una perfección de ejecución, todo parejito, perfecto. Y está tocando todas esas escalas, hasta el re agudo está ahí arriba, y parece que está tocando en el registro medio agudo, ¿no? Exacto. Y que no está ahí es donde hay que referir el dominio. Y es un estudio súper virtuoso, y que para que lo está viendo tocar, porque no se puede confundir, hay quien cree que el virtuosismo es demostrar con tu actitud la dificultad que tiene lo que estás haciendo, y es un error a mi juicio. Respeto el criterio de cada cual, pero yo pienso que el virtuosismo real no es eso, es inclusive es virtuoso si comparamos el estudio 14 a dos flautas, la interpolación que hay entre la primera flauta y la segunda flauta. Una se está moviendo en el registro más grave, y la otra se está moviendo en el registro más agudo. Y cómo lograr ahí, entre los dos instrumentistas, ese ensamble. Exactamente. Y cómo virtuosismo es tocar esos ligados en la primera flauta de intervalos tan grandes, y que no se sienta
No, que tú estés ahí y el otro que está ahí abajo. Entonces, eso es virtuosismo. Virtuosismo es que lo difícil parezca fácil. Y ahora esto me da pie, Corrales, a hacerle una pregunta a Albertico. Albertico, Ajá. ¿cuáles son los principales retos que tú enfrentaste al montar estos estudios? ¿Cuáles son en una dimensión técnica, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú has abrazado, ¿no? con estos estudios? Mira, el principal y más difícil de retos de tocar estos estudios es simplemente tocarlos. Están difíciles en todos los sentidos, sobre todo porque son muy transparentes. En mi criterio, Corrales está muy influenciado por la música clásica de Bach y el periodo clásico. Y entonces él ha compuesto estos estudios de una manera que hay que preocuparse mucho, no solamente en la belleza del sonido, en la afinación, en la parejidad del ritmo, en esto de la gimnasia de los dedos. Entonces yo le digo yo digo que estos estudios son muy chismosos. Nos sacan enseguida a uno los defectos técnicos. Enseguida. Y entonces son tan variados, tan polifacéticos, que uno se estudia el estudio 1 y entonces trabaja todo del ligado, de la parejidad, de los 3 registros, de la limpieza, del enfoque, del centro. Y entonces va para estudio 2 y entonces lo trabaja esto, pero ahora un poco más lento. Ahora se nota más todo el detalle, realmente el control de la columna de aire. Este estudio, el 3, el estudio mariposa, que esta imagen es muy virtuoso, pero también tiene, bueno, ya ustedes hablaron ya de los aspectos técnicos, el 4 que trata los intervalos por tonos enteros, escalas de música, de las primeras articulaciones. Entonces, esos estudios también están hechos un poco para afianzar, por ejemplo, las obras del periodo clásico. El legado de 2 notas, como la segunda tiene que tener tiene que haber entre cada grupo de 2 notas, fíjate, y a una velocidad bastante alta, tiene que haber un pequeño diminuendo, y la segunda tiene que ser un poco más corta. Eso no está anotado en la partitura, como mismo no está anotado eso en los conciertos de Mozart, o como mismo no está anotado eso en las sonatas de Bach. Y ahora yo me remonto un poco a una anécdota que yo tengo, hablando un poco del tema anterior, de por qué los estudios no tienen tantas especificaciones de dinámica y algunos de respiraciones. Y eso fue un tema que nosotros tratamos cuando estábamos transcribiendo los estudios a digitalizándolos. Y yo me acuerdo que Corral me dijo, mira, yo quiero darle libertad a la gente, porque la música no tiene una manera de hacerse. El que cuando hay una cultura musical, uno se da cuenta de que esto es así. Ya, y entonces ya eso ya es un poco ya más, pero bueno, si uno ve el vuelo de la mariposa más pianito o más mesoforte, entonces ya, y un poco también quisiera terminar porque una pregunta también que me hiciste de la envergadura de este Xenix, porque bueno, te hablé de algunos casos de que llevaba tiempo sin estudiar flauta, pero también muchísimos casos como de la maestra Niuka González, que grabó precisamente el estudio este Mariposa, genialmente espectacular. Ha sido como que fue la versión que ha tenido más vistas, fue como así que le dio mucho impulso. Y quiero contar una anécdota de eso, porque yo hice el challenge y le propuse ese challenge a Niuka. Y da la casualidad de que me dice, mira qué casualidad de que yo tenía pensado, ya me estaba como que pensando en esos estudios, ya los tenía, y en menos de media hora
Eso sí me mandó la grabación. Fue una cosa genial. Yo le puse un comentario, maestro, usted fue más rápido que el vuelo de la mariposa, porque, oye, llevaba como, no sé, una semana, 10 días estudiándome ese, y ella se lo aprendió, que sé yo, un día, un par de horas, y lo mandó, y una cosa espectacular. Entonces, eso es una anécdota que no quería dejar pasar, y agradecerle también a la primera, a la maestra Niuka González. Fue la primera que aparte de mí, que aceptó el reto, y después a todos los que se han ido sumando poco a poco, que realmente es una cosa muy hermosa lo que está pasando. Estamos logrando una comunión. Yo me estoy comunicando con muchas personas, estoy conociendo a nuevas personas. Se está estimulando como que a la nueva generación a que conozca y defienda sus raíces musicales. Porque en Cuba, ya te digo ya, sí, se trabajan los métodos de Tafanel, pero nosotros como cubanos debemos conocer que hay un método de un cubano escrito y que está a la altura de eso. Mi profesora... ¿Este método de corrales de alguna manera se divulga en el Instituto Superior de Arte? O... No, para nada, para nada. Sí, ya te digo, se escribió y no, yo y Corral le tocamos algunos conciertos. Yo siempre toco algunos, he tocado en mis conciertos, siempre toco algunos de encore, es decir, de, ¿cómo se le dice? Al final de concierto, como sí, encore. Y he tocado algunos, pero como tal, darle difusión, ahora creo que es la primera vez, y creo que realmente está tomando de envergadura, incluso de cubanos, no solamente que están en la isla, de cubanos que están alrededor del mundo, y otras personas que no son cubanos. Puedo dar el ejemplo de mi profesora acá, que le ha encantado los estudios y quiere también grabar uno, y otros compañeros que de otras latitudes, de Venezuela, de Colombia, de Francia, también de aquí de Alemania, que se han interesado por los estudios, y en algún momento u otro también van a formar parte de este challenge. Entonces, nada. Perdón que te interrumpa, pero voy a hacer alusión a ese clarinetista que hizo hizo una obra, una recreación de la segunda flauta del estudio. Maestro, usted me leyó el pensamiento, porque ahora mismo iba a tocar eso. Ajá, sí, así. Bueno, tócalo. No, usted. Bueno, yo voy a decir después tú. Ese joven clarinetista, un excelente músico. Es muy interesante la visión de este clarinetista a tocar esa segunda voz. Si lo escucho, es que no suena como segunda voz. No suena. Me pareció otra pieza. No me pareció parte del estudio, ¿tú me entiendes? Sí. Sino como si fuera otra cosa diferente. Es decir, no, yo no había, inclusive hay una grabación de cuando grabamos Vertigo y yo, que está la segunda flauta separada de la primera. Y no suena de esa manera. Quizás es la forma de interpretación que él le dio, el carácter que él le dio a tocar eso de esa manera. Lo siento muy jazzístico, abordando toda una serie de temáticas sugerentes, ¿no? De verdad que me encantó, porque me dejó en expectativa así de qué es lo que más va a hacer con esto, ¿no? Di tu opinión, Amber. No, y viajar de las posibilidades de la flauta a las posibilidades del clarinete, que son totalmente... Sí, él hizo determinados cambios que tuvo que hacer unos reajustes para poderlo, exacto, pero para mí es formidable, la verdad. Exacto. Sí, independientemente de que quiero... No, sí. No, sí, yo también creo que
que los estudios no son simplemente útiles para la flauta, también para otros instrumentos. Y bueno, ya yo voy a adelantar, yo incluso se va a grabar hay otros instrumentistas de otros instrumentos que han aceptado el reto, saxofón, oboe, otros clarinetistas, cello, violín, y entonces Sí, esto también le da más riqueza a la obra, porque el mundo sonoro interno de los músicos siempre es muy, 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 muy variable. Eso es decir, tiene mucha cualidad de pequeñas diferencias. Y entonces un pianista ve la música distinto a un chelista, a un violinista, y eso yo lo tengo súper confirmado con la música de cámara. Y por supuesto, el mundo sonoro interno y los ejercicios y las obras que ha trabajado un clarinetista no son las mismas de un flautista. Y entonces esto como que le ha dado también mucha riqueza a esta música. Yo ya te digo, quiero agradecerle todas las interpretaciones, todas han sido fabulosas. Y van a ver más desde el punto de vista de jazz. Quizás uno coge ese mismo estudio del 8 le hace una dicción jazzística y eso le da tanta riqueza a la música. Porque realmente los estudios están hechos para resolver problemas técnicos, pero para pasarla bien. Y para poder tocarla además en conciertos. Es decir, no es solamente ejercicio, es que se puede tocar en conciertos y esto y lo otro. Y nada, creo que la gente también se está dando cuenta de eso, de la riqueza que tiene este material. por Entonces, ejemplo, mira, nada, por ejemplo, ahora no recuerdo si, a ver si tú te acuerdas, si es el 16, el de Pepa, papa, pipa, pepa, un poco, pipa, ese es pepa, un poco, pipa. el 18 que Ese es ya el lo grabaron 18. también. Lo acaban de grabar Ese es hace el poco. 10, ese es el 18. Ese es el 18 yo cuando lo escribí, cuando lo compuse, yo lo hice, lo que yo tenía en mi mente eran los tambores batá. Claro, es que son tambores batalla. Son tambores Y batá. maestro, yo recuerdo que nosotros lo grabamos con tambores batá. No sé si eso está en la grabación que hay, pero me recuerdo perfectamente que lo grabamos con tambores batá. ¿Cómo Y se puede se acceder a la grabó. grabación? ¿Cómo se puede acceder? ¿Con qué discográfica? Cuéntenme un poco cómo fue la grabación. No está hecho en ninguna discográfica, lo hicimos en el estudio de música electroacústica como una producción personal. Eh, yo tengo las grabaciones de los 21 estudios, donde Albertico grabó los 5 a 2 flautas, lo grabamos él y yo grabé el resto de los estudios, eh, de acuerdo a mis posibilidades, que no son las que tienen ustedes los jóvenes. Pero estoy satisfecho con ya me faltaban dientes, alumnos en la escuela. Pero Y la pregunta fue, es, ¿esas grabaciones no están disponibles? ¿No han sido publicadas? no ha sido publicada, ¿no? Así que si alguien se interesa en Pues hacer una publicación exacto, eso habría que manejarlo después porque sería muy interesante, ¿no? Que uno tuviera del sus libro, propias pudiera versiones ser interesante hacer una publicación de las partituras, es decir, el libro junto con esa, en el con CD. esa grabación. Sería algo maravilloso. Exactamente. Y yo tengo otra pregunta. O sea, ya estamos viendo toda la riqueza técnica e interpretativa que estos estudios proveen, ¿no? Pero yo quisiera saber cuáles son los beneficios que han obtenido como flautista de estos estudios. Que habla Betico. No, ya te digo, yo trabajo, yo soy trabajador, a mí me gusta estudiar flauta y soy bastante trabajador. Pero como te decía, estos estudios son como muy transparentes. Están hechos no con grandes rasgos grandes pinceladas, sino con pequeñas pinceladas. Y
son muy precisos. Cualquier pequeño defecto se puede escuchar. Y sobre todo a mí me ha trabajado eso, ser muy preciso, ser muy claro en lo que quiero. Y yo, cada estudio va trabajando distintos aspectos técnicos. Por ejemplo, el primero ya habíamos hablado de la conducción de la columna de aire, del enfoque, de la afinación. El segundo, igual de la proyección del registro grave hacia el agudo, un lento. Todo eso en base al ligado, ¿no? El 3 igual trabaja mucho los ligados, pero ya con los tresillos, algunas articulaciones. El 4 ya empiezan ya los ligados de 2 notas. El 5 también algunos ligados, algunas figuras irregulares y los trinos. Yo apunto. Yo me acuerdo cuando trabajábamos los trinos, ese estudio había que tocarlo y había que contar exactamente que cada trino tuviese la misma cantidad de batidos que el anterior. Imagínate, un estudio de trinos, y entonces tú haces el trino de si a do, por ejemplo, y si tú haces 6 batidos, tienes que hacer 6 batidos de sol a la y de fa sostenido a sol, y así tienes que contar todos los batidos. Entonces, yo me acuerdo que ese rigor de Corrade para trabajarme. Y entonces eso ahora mismo yo, claro, que lo estoy aplicando. Entonces, claro que hay un avance técnico que es visible. Yo incluso cuando termine el estudio quiero grabarlo de nuevo, ya eso para una cosa personal no, y estoy segurísimo de que voy a dar un paso significativo que ya yo estoy sintiendo. Por ejemplo, hace 2 o 3 días yo me puse de nuevo a tocar el estudio 1 y a mí me gusta mucho más como me queda ahora que como cuando lo grabé. Y no, eso no hace ni de un mes. Entonces ha habido, yo personalmente me siento mucho más cómodo, me siento más virtuoso, me siento con más control del instrumento. Y es decir, no, yo he grabado una pequeña parte. He trabajado muchos, pero he grabado una pequeña parte. Estoy completamente seguro de que cuando los grabe todos, voy a haber dado un paso significativo en mi control del instrumento y musical. El 7, por ejemplo, que estoy trabajando ahora, es del picado y trabaja distintos tipos de picado, el simple, el doble y el triple. Y entonces, en un solo estudio, tener esos 3 tipos de picado te obliga a tener los 3 de la misma calidad. Hay veces que uno tiene el picado simple mejor que el doble o que el triple o viceversa. Y entonces ese estudio te obliga a tener los 3 tipos de staccato de la misma manera. Está hecho Hay otros para eso. estudios que trabajan otros tipos de acentos. Hay unos que son acentuados, ¿sí? Los tipos de articulación, otros que son cortos. Es decir, y eso también cambia la manera de uno de articular. Ahora no vamos a entrar en detalles técnicos, pero eso enriquece de todas las maneras. Eso es en el aspecto técnico. Y musical, wow, es que hay una variedad musical en el libro que de verdad yo ahora mismo estoy como que enfocado en eso y ya te digo, creo que la mayor virtud de estos estudios no es la mayor dificultad y la mayor virtud es la transparencia, que hay que ser muy claro. Es como en Mozart. En Mozart se oye todo, cualquier errorcito se oye. Aquí en estos estudios igual. Quizás un otro estudio no sé, de otro compositor que sean muchas notas. Tú haces una nota falsa y no se nota, pero aquí en los estudios corales sí se nota todo. Y tengo una pregunta, ¿qué recursos, más allá de los estudios, con esto me refiero, por ejemplo, he visto que ustedes enfatizan mucho en el uso del metrónomo, ¿no? Para lograr esa estabilidad, esa línea, ¿no? Esa transparencia a la que tú aludes, Albert.
Además, ustedes han usado otro tipo de ejercicios para complementar estos estudios. ¿Qué recomendaciones tienen para las personas que leen por primera vez estos estudios, digamos, de algún ejercicio técnico de calentamiento, en el propio uso del metrónomo? ¿Cómo montan los estudios? Maestro, ¿usted o yo? Bueno, déjame decir dos cosas. Yo sé lo que tú vas a decir, Alberto Rosa. Pero mira, yo hablaba del virtuosismo y hablaba de cómo uno debe abordar mentalmente, tratar de no demostrar, primero que todo, no tratar de demostrar la dificultad con actitudes personales. Las dificultades técnicas se aprecian por sí solas, sin necesidad de uno como instrumentista tratar de crear un teatro sobre esa música. No sé si me explico. Lo importante es la música, no uno. Entonces, yo pienso que a lo que tú te refieres, primero que todo, está en el respeto a lo que está escrito. Y ya eso no es con mis estudios, es con todo. El respeto, lo primero que uno tiene que hacer es ser respetuoso con la distribución de valores de la música. Darle los valores completos a los figurados que se escriben. En cualquier género. Yo discrepo de que la música popular se toca de un modo de la clase. No, yo discrepo de eso. Lo que toca lo que está escrito. Lo que yo escribí es lo que yo quiero que tú toques. Si yo quiero alguna particularidad al respecto, yo te lo escribo, yo te lo anoto y yo te lo pido. Pero primero que todo, como principio, es respetar lo que está escrito. Segundo, lo que tú te refieres al metrónomo. El metrónomo es una guía para organizarlo a uno. Pero cuando tú estás tocando música, cuando tú estás haciendo arte, el metrónomo no existe. Así que, por lo tanto, yo tengo que disciplinarme con el metrónomo, pero yo tengo que ser autosuficiente ritmáticamente, sin necesidad del metrónomo. Pero el metrónomo es la herramienta para yo enderezar eso. Pero también hay otros métodos que están relacionados con el metrónomo y con la distribución de valores. Por ejemplo, eso lo aprendí con mi maestro Koef. Tengo que mencionar a Koef porque yo me acuerdo de Koef todos los días. Búlgaro, mi maestro, aprendí mucho con ese señor. Cuando tú quieres que algo esté parejito, tú tienes una secuencia de semicorcheas. ¿Cómo tú logras, inclusive para que estás tocando rapidísimo y parece que estás tocando más lento? Es porque la distancia que tú le estás dando a cada sonido está equidistante. Si tengo 16 semicorcheas, las 16 miden exactamente lo igual. Por eso que te estaba hablando de que, por ejemplo, el piso de tu casa es de mosaicos y todos los mosaicos tienen el mismo tamaño y tienen la misma. Por eso que bonito se ve, porque todos son exactamente iguales. Entonces, sencillamente, para lograr eso, una de las herramientas que yo utilizo y que que Albertico se iba a referir y después te paso la palabra, es, por ejemplo, ponle puntillo a, si yo tengo 4 corcheas, pam, 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 pam. Si yo quiero que queden bien, yo le pongo puntillo y después corchea con puntillo, semicorchea, corchea con puntillo, semicorchea. Pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Y después lo hago al revés. Pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Y después pa, 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 pa. Y de seguro que te va a cuadrar para que esas 4, 8, 16 figuras te queden exactamente en el mismo tamaño y de la misma manera. Él habló del estudio, no me acuerdo si es el 7, el que trabaja
el picado es una técnica. Es una técnica que es lo mismo para el simple, para el doble que para el triple. Sencillamente es cómo tú utilices, bueno, ya no vamos a entrar en una clase, en la posición de la lengua, toda una serie de cosas, cómo debe ser, pero lo importante está, y hago esto, cojo otra vez, tomo porque tiene que ver con la similitud de lo que yo hago con un sonido, es lo mismo que tengo que hacer con el de al lado, con el otro, con el otro, con el otro. Y eso es lo que va a emparejar. Primero, que evitar movimientos innecesarios. Segundo, ser exacto con la distribución de valores. Y cuando tú estás tocando, ¿por qué tú tienes que llegar en un momento y correr? Bueno, si ahí no dicen en ningún momento que hay un cambio de aire, aparte la música no te lo sugiere, que hay que correr, a veces no nos damos cuenta y atropellamos. Cuando tú fuerzas algo, eso crea ansiedad, brusco, crea ansiedad y al crear esa ansiedad pierde la belleza y se siente, pienso yo, forzado el virtuosismo. Que cuando tú eso lo haces, no, parejito, mientras más parejo tú logres tocar, más bonito se ve. Es lo que creo. Mira, a ver, Albertico. Sí, lo que tú decías, Elvirita, evidentemente los estudios no son para nada para principiantes, son para un nivel como de, no sé, de 8 años de experiencia. Vamos a suponer, por ejemplo, en la enseñanza de Cuba, a partir de tercero o 4 años de nivel medio ya se puede empezar a trabajar. Quizás un poco antes porque siempre es un poco distinto. Pero lo interesante de estos estudios es que sirven para todos los niveles. Es decir, yo ahora mismo estoy haciendo un máster y yo terminé la universidad hace 8 años. Y ahora como que vuelvo a ello y siempre te trabaja algo, te mejora algo. Y estoy seguro que si yo me los estudio de aquí a 10 años de nuevo, me va a pulir más aún la técnica. Porque están pensados precisamente para eso. Lo bueno de este método es que está hecho por un flautista pedagogo que es muy exigente con esta serie de detalles de articulación, de precisión, de igualdad, de parejidad. Pero eso mismo, la música te invita a hacer eso. No hay una manera distinta, porque es que la música, cuando uno toca en los estudios, está obligado a tocarlo bien. Es decir, el mismo estudio te invita a uno mismo mejorar esos aspectos. Por supuesto, si se trabajan con un maestro es mucho mejor, pero uno solo también. Y eso es un aspecto que yo quiero recalcar del modo operandi de enseñar de Alberto Corrales. Alberto Corrales me insistía mucho y él me decía, el mejor maestro que tú puedes tener lo tienes tú dentro de ti, eres tú mismo. Entonces, él me enseñó a cómo yo mismo podía ser mi mejor maestro. Cuando yo no siguiera dando clases con él, cómo yo mismo se podía seguir desarrollándome a mí mismo, cómo yo aprender a yo mismo saber mis defectos. Y este libro de estudio está como que hecho así, claro, esa es su manera de ver la vida, de ver la música. Cómo uno revolucionarse uno mismo y cambiar y evolucionar constantemente. Entonces, evidentemente, son unos estudios que están hechos, son difíciles, pero no son tampoco inalcanzables. Es decir, que a partir de cierto nivel se pueden comenzar a trabajar por toda la vida. Y la manera buena de abordarlos, ya te digo, es simplemente con seriedad y dejarse de fluir por la música. Son estudios que están muy... mira, están tan bien escritos que la música te invita a tú mismo abordar esos problemas técnicos sin buscar más allá. Eso. Albert, me acordé ahora de
del señor Celso. Me vino a la mente Celso. Es un excelente flautista, un hombre ya adulto mayor como yo, y que dice que el libro, bueno, dilo tú mismo, tú fuiste tú fuiste el autor ese. Sí, Celso Wolzenlogel él estudió, él es de Brasil, un excelente profesor, tiene escrito muchísimos métodos para flauta y para conjuntos de flauta, y él estudió en el Conservatorio de París con Rampal y con Alain Marion, y él fue a Cuba, yo lo conocí a él en Cuba, era increíble, tenía un sonido espectacular, lo tiene, ¿no? Dio clases maestrales y todos nos quedamos encantados con él. Y él trabaja un poco, bueno, los mismos aspectos técnicos que trabaja Corrales. Y yo le pasé el libro y nada, él se quedó entusiasmado porque es que el libro te invita a eso, a uno mejorar la técnica de todo, de la conducción del aire, de la embocadura, del enfoque, del picado, de la respiración, del control de la flauta, del cuerpo, de la relajación, de todo. Es una cosa, el método está como que muy pensado para lograr un desarrollo sustancial. Pues llevamos casi 1 hora y media de conversación. Yo me imagino que ustedes deben estar agotados, pero bueno, reiterarles nuevamente mi agradecimiento por esta oportunidad. Es súper interesante no solo tener la posibilidad de conversar con el autor, el compositor de estos estudios, músico, profesor, ¿no? Y conocer todas estas aristas, sino también pues cotejar, ¿no? El principio que originó estos estudios con la interpretación, con los retos, ¿no? Que asume el flautista al tratar de montar los corrales. Muchísimas gracias, Alberto Rosas también. Entonces damos por concluida esta conversación. Yo voy a parar la grabación. Muchísimas gracias. Gracias a ti.